La vida privada durante la Revolución Francesa. En esa época, lo público era el conjunto de las cosas relacionadas con el Estado y lo privado era lo que se escapaba al control del Estado. Ningún interés particular debía dividir la voluntad general de la nueva nación. Eran más intereses individuales. Se consideraba a los grupos privados como conspiración. Intereses era igual a traición a la nación. Las mujeres eran la representación de lo privado y los hombres rechazaban su participación activa en la esfera pública. La idea principal que plantea el autor es que las fronteras entre la vida privada y pública eran muy inestables, debido a la invasión de las esferas de la vida consideradas normalmente como privadas por parte del espíritu público de lo público. La vestimenta se comenzó politizando a través del ejemplo. Una gran sencillez o proveza en el vestir se consideró como indicación de patriotismo. La ropa distinguía las diferentes posiciones políticas por el desprecio que unos sentían por los otros. Hasta se crearon leyes. Las mujeres empiezan a formar sociedades conformadas por mujeres aventureras, de caballeros errantes, de muchachas emancipadas y de granaderas femeninas. Lenguaje público y lenguaje privado. Los símbolos de la vida privada invadieron los espacios públicos. Así, por ejemplo, el tú familiar se hizo público. El empleo del lenguaje familiar en el terreno público tuvo un efecto intencionadamente perturbador, ya que el tuteo amenazaba las normas habituales por las que regían las alocuciones públicas. Apareció la irrupción masiva de las groserías del lenguaje populachero en los discursos políticos públicos que se editaban. Los iniciadores de esta moda fueron dos periódicos de derecha con sus parodias del ritual católico y los atrevimientos galantes tan apreciados en el mundo del antiguo régimen. Los partidos de izquierda aceptaron el reto. Muy pronto, los demonios, los joder, los lameculos aparecían con regularidad en la letra impresa. La batalla entre lo público y lo privado se convirtió en una guerra lingüística, ya que el Estado revolucionario intentó regular el uso del lenguaje privado, exigiendo el francés en lugar de los dialectos e idiomas regionales. De acuerdo con la tradición liberal, las cuestiones religiosas tenían que seguir en manos privadas. Al haber la necesidad de tener más fondos, se confiscan las tierras de la Iglesia y se crea una constitución civil para el clero. Con el concordato de 1801 que firmó Napoleón con la Iglesia, Napoleón renuncia a tener un control extremo sobre la Iglesia, pero solo a cambio del derecho de poder interferir en las cuestiones religiosas. Rol que jugaron las mujeres. Las mujeres ocultaban a los refractarios, ayudaban a organizar misas clandestinas e incluso misas blancas, empujaban a sus maridos para que se presentaran solicitudes al gobierno reclamando la reapertura de las iglesias. Se negaban a que sus hijos fueran bautizados o casados por curas que hubieran prestado el juramento. El Estado era un agente activo, garantizaba los derechos individuales, fomentaba la solidaridad familiar y limitaba los poderes del Estado. El divorcio era la consecuencia lógica debido a las ideas liberales expresadas en la Constitución de 1791. El artículo 7 definía el matrimonio. De acuerdo con la ley, el matrimonio no es más que un contrato civil. La impersonalidad con la que los escritores de esa época escribían sus memorias, al igual que las memorias de sus precedores del antiguo régimen, el panorama de la vida pública centra toda su atención, quedando en la sombra la mayor parte de los aspectos de la vida privada, tales como el amor, las relaciones matrimoniales o la salud personal, como si no tuviera nada que ver con el gran experimento que suponía la creación de una nueva nación. El Marqués de Sade fue un escritor de obras, entre ellas Juliet, la más importante. Fue un libertino que consiguió mala fama por sus escritos. Exploró los límites extremos de la sexualidad, que era una de las dimensiones más importantes de la personalidad privada, la cual tenía un papel muy especial para obtener el placer más extremo y cruel. Estos pensamientos definen aún hoy las fronteras de la conciencia moderna. La concepción de los revolucionarios con respecto a la mujer es que debían ser fuerza, civilizadora, esposa, mujer. Sade los convirtió en las prostitutas profesionales o mujeres cuyo principal atributo era su predisposición a ser esclavizadas por los hombres, sin otro carácter que no fuera el de objeto sexual. En particular me pareció muy interesante que la moda determinara a qué grupo social pertenecías. Por ejemplo, los que se vestían con la moda pertenecían a la nobleza, y los que no seguían esos reglamentos de la moda eran como el grupo revolucionario.
También podemos ver cómo esta revolución afectó a todo el mundo. Por ejemplo, los hijos eran enviados a las guerras, los curas eran deportados y las iglesias transformadas para usos laicos. Las tierras eran vendidas en subastas, los matrimonios no se celebraban como antes, era imposible divorciarse, incluso los nombres propios se veían afectados.